Hola, un gusto saludarles. Reciban una cordial bienvenida a la Feria de Empleo de la Universidad de Costa Rica en su edición 2025. Mi nombre es Silvia Corella, orientadora de la Universidad de Costa Rica. En el marco de esta feria, hoy nos complace compartir la charla titulada Ruta de formalización para un emprendedor en Costa Rica. Me acompaña el día de hoy Yajaira Chun Chacón, periodista, máster en Administración de Empresas y emprendedora. Ella actualmente es directora de Papeleo, una plataforma que explica los trámites de formalización de negocios en Costa Rica, guiando a emprendedores a través de lo necesario para establecer su empresa y sobre todo para evitar multas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yajaira, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Silvia y a toda la oficina de orientación. Y pues yo muy feliz de poder estar acá hablando de este tema que es tan importante para los emprendimientos. Muchísimas gracias. Podemos empezar entonces con esta parte, ¿verdad? Que cuéntanos un poco sobre los pasos básicos para la formalización en Costa Rica. Ok, bueno, yo quisiera iniciar pues haciendo la reflexión de que todos los países tienen sus reglas para emprender, ¿verdad? A veces tenemos la percepción o escuchamos que aquí en Costa Rica es muy difícil y que es más fácil en X país o en otro país. Lo cierto es que cada país tiene sus particularidades y hoy vamos a conversar del país en el que estamos, que es Costa Rica, que tiene sus particularidades. Pero cada país pues tiene sus reglas sobre los requisitos para emprender. Entonces voy a compartirles una presentación para que podamos ver ese camino, ¿verdad? Para que podamos ver la ruta. Em, entonces voy a compartirles por acá. Acá tenemos em, esta ruta de formalización básica, que es la que debe cumplir pues cualquier persona o sociedad, digamos, si es una estructura de empresa, que desee formalizar su idea de negocio en Costa Rica, ¿verdad? Ya dar el paso a decir, bueno, sí, voy en serio con esto, ya quiero dar factura, ya quiero tener más formalidad, ya quiero tocar puertas en otras empresas. Entonces, aquí les presento como una ruta de formalización básica con pasos, ¿verdad? Por dónde debemos iniciar y cuál debe ser como la última parada. El inicio siempre va a ser la inscripción ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Para empezar es una inscripción como contribuyente, es decir, cuando yo me inscribo ya en el Ministerio de Hacienda, es que estoy declarándole a Hacienda que pues tengo una actividad económica, un negocio, y voy a empezar con la obligación de declarar y pagar impuestos dependiendo de cuál sea mi actividad económica. La segunda parada, una vez que ya yo estoy inscrito en Hacienda, es la caja. Y aquí hay una particularidad de que estamos en Costa Rica y tenemos un sistema de seguridad social. Y aquí a veces cuando yo hablo con emprendedores siempre les digo, ¿se recuerdan las clases de de educación cívica y estudios sociales? Bueno, cuando uno emprende es súper importante recordar eso, porque estamos en un sistema de seguridad social y no podemos evadir eso, ¿verdad? Ujú, Estamos en un sistema en el que todos tenemos que colaborar para que todos podamos tener acceso a servicios de salud y pensión, y eso lo vimos en la práctica durante la época del COVID, ¿verdad? Entonces, la segunda parada es entender muy bien cuáles son las obligaciones con la caja, porque dependiendo de si yo estoy emprendiendo como persona física, es decir, yo, Yajaira, inscrita en Hacienda, voy a tener ciertas obligaciones, y si yo tengo una sociedad, voy a tener otras obligaciones. Pero es súper importante entender esto, porque una de las cosas que yo más veo en cuanto a multas es brincarse el paso 2. Decir, ahí veo a ver cómo lo solvento, o yo no ocupo contratar ahora, o voy a contratar a alguien, pero no lo voy a meter en caja, ¿verdad? ujú, Esas cositas, suponer esas cositas, ¿verdad? Nos puede traer problemas acá. Entonces hay que comprender para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Ahorita vamos a entrar en detalle en esa parte. ok. La tercera parada va a ser una póliza de riesgos del trabajo, que también es obligatoria, ¿verdad? Si yo tengo empleados, necesito que mis empleados tengan una cobertura en caso de riesgos de trabajo, o sea, una póliza que les cubra en caso de que tengan una enfermedad o un accidente que lo haya provocado pues el trabajo. Y cuando ya estamos en estas tres, aquí podemos hacer una paradita para hacer el registro PYME porque ya vamos a tener los requisitos.
El registro PYME nos da muchos beneficios en términos de exoneraciones, en pagos de impuestos, nos permite accesar a capacitación gratuita, a ferias. Mucho va a depender nuevamente de la actividad económica que desarrollemos, pero siempre vale la pena tenerlo porque no tiene un costo. Entonces, es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mejor porque siempre el MEIC está publicando y trabajando en agregar beneficios nuevos a las pymes y de pronto puede haber un beneficio que me funcione a mí, que si ya yo lo tengo el registro, pues ya lo puedo aprovechar. Si no, tengo que empezar por sacarlo. Y después tenemos unas paradas 4, 5 y 6 Mm. que va a depender de cuál sea mi negocio. Si yo estoy en el negocio de comidas, muy probablemente voy a tener que llegar hasta la parada 6, pero si yo estoy en un negocio de servicios profesionales, probablemente me puedo quedar hasta el paso 3. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. Una pregunta nada Em, más antes de pasar a la Ujú. parte más específica. En su experiencia, todo este proceso, digamos así, a grosso modo, digamos, todos estos pasos, más o menos cuánto tiempo conlleva, digamos, para una persona, o es indiferente dependiendo del negocio, como en plazos, Pues digamos, sí, cuánto no, podría no, funcionar. sí hay diferencia dependiendo del negocio. Por ejemplo, si yo estoy dando servicios profesionales como fisioterapeuta, por decir algo, ¿verdad? Probablemente lo que voy a necesitar es el paso uno, 2 y 3. Y esto, si lo arranco de forma ordenada, creo que en un mes puedo tener todo esto. Relativamente rápido, si no es ¿Verdad? tan lerdo, Relativamente digamos. rápido, Ujú, sí. Si empiezo, digamos, como de forma ordenada. ujú. Aquí, digamos, de estos tres, el que va a ser un poquito más complicado es la caja en términos de tiempo, porque dependiendo de la sucursal en la que me toque, tendré que sacar una cita y hay que ver para qué días me dan la cita, pero digamos que podríamos pensar en un mes. Un mes, Si ok, ya yo quiero llegar al paso 6, digamos que voy a abrir una cafetería, ¿verdad? Que me va a llegar, voy a tener que estar hasta la patente, hasta el paso 5. Sí voy a necesitar más tiempo. Digamos que teniendo todos los requisitos, puede ser que dure un par de meses, ok. digamos, pensando en el mejor escenario. Ujú, En el camino, pues hay ciertos obstáculos, ¿verdad? Que pueden ir surgiendo, que pueden hacer que eso se retrase. Pero ok, digamos que pensando en el escenario más positivo, podríamos pensar que de 1 a 2 meses. perfecto. Y esto va muy en línea con esto que les comentaba, que depende mucho de cuál es el servicio o producto que yo voy a vender, cuál es la actividad económica que yo voy a tener. Si yo estoy en el sector de servicios profesionales sin atención al público, aquí es, por ejemplo, si voy a dar servicios de diseño gráfico, de manejo de redes sociales, algún tipo de asesoría, si doy servicio de psicología, de terapia, ¿verdad? De cosas que no requieran atención al público en el sentido de que lo puedo hacer virtual, en el sentido de que funcionan a través de entregables, ¿verdad? Que es muy común en este momento. Entonces, estos son como los 4 pasos, digamos, básicos para ya poder decir uno, estoy formalizado o formalizada y ya puedo, digamos, estar como en regla con mi negocio. El primero es la inscripción en Hacienda, el segundo es la obligación con la caja, el tercero es la póliza y el cuarto, como les digo, es el registro PYME. Entonces, si yo, por ejemplo, doy servicios de software y soy programador o programadora y trabajo desde la casa y tengo clientes, con cumplir estos ya estoy formalizado, ¿verdad? Porque no voy a recibir gente en mi casa, no tengo un local, no estoy trabajando con comidas o con productos que puedan significar digamos, un problema para la salud de otras personas. Entonces me puedo quedar ahí. O si, por ejemplo, yo doy servicios soy instructora personal y voy a las casas de mis clientes, ¿verdad? Y entreno ahí con ellos, entonces estoy también en esta parte y ya con esto estaría con el check listo, ya formalizado. Pero si yo tengo otro tipo de negocio, por ejemplo, una venta de un producto, vamos a decir que yo hago una mermelada o una salsa picante. Y esa salsa picante yo la quiero vender en un punto de venta, en una carnicería. Entonces necesito más requisitos, ¿verdad? Porque mi actividad económica es distinta y así lo exige. Estoy produciendo una salsa picante que va a consumir otras personas y que por lo tanto ya ahí se va a involucrar el Ministerio de Salud. Entonces, para seguir con ese ejemplo, si yo quiero que mi salsa picante se venda en una carnicería,
yo voy a necesitar llegar como hasta el paso 7, que sería básicamente un registro sanitario para esa salsa picante. Y usualmente la gente que emprende dice, ay, sí, voy a sacar el registro sanitario. Cuando les dan la lista, se tienen que devolver al paso uno. Les van a pedir Hacienda, seguro con la caja, póliza, permiso de funcionamiento. Entonces, si yo empiezo, si yo no voy acumulando los requisitos que voy necesitando conforme voy emprendiendo, se hace muy duro cuando me aparece la oportunidad de vender en la carnicería, porque entonces la voy a perder. Porque si la carnicería me dice, me encantó su salsa, tráigala para vender aquí, necesito que tenga registro porque todo lo que se vende en punto de venta ya necesita un registro sanitario. Llegar al paso 7 sí me va a tomar 3 meses y la carnicería probablemente va a decir, bueno, avíseme cuando esté listo y tal vez cuando yo esté lista ya hay otra salsa picante ahí, Claro, es ¿verdad? súper importante esta parte. Entonces hay que ir avanzando poco a poco Ujú. con esos requisitos. No sé si más adelante lo explica o si podemos consultarlo acá. Digamos, ahora que usted da ese ejemplo de las salsas picantes, ¿es solamente cuando se vende en en un espacio físico o si yo decidí Ujú. abrir una página en Facebook o en Instagram para vender mi salsa y abrir la página? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Existe alguna normativa o funciona exactamente igual que si fuera la carnicería del barrio? Pues en teoría sí también, digamos, si yo abro una página web y vendo mis salsas picantes, pues también necesito el registro sanitario. El tema del registro sanitario es que el producto tenga trazabilidad en caso de alguna eventualidad de salud, ¿verdad? Que por alguna razón el producto se contaminó o no estuvo en las temperaturas correctas y un grupo de personas lo consumieron y se enfermaron. Entonces es importante para el Ministerio de Salud saber cuál fue el producto, el lote, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque eso puede venir de más atrás, puede venir Ujú, del chile que utilicé, que venía con una plaga, ¿verdad? Puede ser algo que sea complejo y que se necesite rastrear. Entonces, digamos que en teoría, y por esto digo en teoría, ya les voy a decir por qué, sí debería de tener registro. Lo que pasa es que cuando uno emprende, uno no puede iniciar desde el día cero formalizado. Hasta cierto punto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno necesita probar la idea. Uno necesita saber si la salsa que yo hago se vende, si tiene mercado, si tengo que ajustarla, si está demasiado picante, si está demasiado cara. Y mientras yo hago todos esos ajustes, si yo me formalizo desde el inicio, me va a salir carísimo, ¿verdad? Voy a estar pagando impuestos, voy a estar con una carga administrativa mientras mi producto no está listo todavía. ujú. Entonces es muy normal que uno empiece informal. Todos empezamos informales y que yo produzca la salsa en mi casa y le haga una página en Instagram y la pase con amigos y pruebe y vaya midiendo si mi producto tiene aceptación. Pero cuando ya mi producto se vende, a mí me aparecen oportunidades en ferias, la feria del agricultor o en las ferias en centros comerciales y se me vende todo y la gente empieza a hacerme pedido, ya es momento en el que yo debo pensar en ir haciendo esta lista. Ok, ¿Verdad? Porque quiere decir que ya mi producto tiene mercado, tiene potencial, tengo clientes recurrentes. ok. Y no existe forma de que hagan como un cobro eh, retroactivo, digamos. Digo, No pasa eso. no, digamos, Ok. yo no he visto nunca que, por ejemplo, el Ministerio de Salud diga, ay, usted tenía que tener registro desde hace 2 años. No, Ujú, no, ok, no. ok. Sí, eso es súper bien. Incluso el proceso, si es una salsa picante, por ejemplo, hay un proceso que se llama registro sanitario de alimentos simplificado, entonces lo hacen más sencillo. Y no hay un cobro Ok, retroactivo para ese trámite en específico. perfecto. También otro punto importante antes de pasar a la siguiente es la gente que tiene planeado venderle al Estado, ¿verdad? Em, las compras estatales tienen que pasar por el sistema de SICOP. Y pues para estar en SICOP hay que estar 100% formalizado. Yo tengo que tener todo, tengo que tener hasta patente, aunque yo dé servicios virtuales, digamos que yo doy charlas virtuales. Y yo digo, bueno, como son charlas virtuales y yo no atiendo gente y no tengo un local, no ocupo patente. No, la patente, pues el reglamento de cada patente dependerá de la municipalidad donde estoy ubicado, pero en general la patente la requiere cualquier actividad lucrativa que se realice en el cantón, independientemente de si yo recibo gente o no. Y para estar en SICOP, la ley de contratación pública exige que los proveedores estén formalizados hasta con patente, es decir, tienen que tener
Hacienda, seguro con la caja, póliza, permiso de funcionamiento y patente. Entonces, si el plan es venderle al Estado, por ejemplo, tengo una empresa de servicios de ingeniería y construcción y doy mantenimiento de edificios y quiero meterme acá, tengo que ir moviéndome hasta llegar a la patente. Clarísimo. Y sobre cada uno de esos requisitos quería explicarles como en detalle las cosas más importantes para que en el momento en el que decidan emprender no les pase el, uy, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, ¿verdad? Lo primero es con Hacienda. Hacienda tiene diferentes esquemas de pago de impuestos, dependiendo de la actividad económica que yo realice. Entonces, no es lo mismo si yo estoy en la actividad económica de alquileres que si yo produzco una salsa picante, ¿verdad? Entonces, Hacienda ya tiene clasificado la lista de actividades económicas y de acuerdo a esa actividad económica me va a asignar el régimen de pago de impuestos. No es como que yo pueda escoger, que yo diga, ah, yo quiero estar en este régimen de pago de impuestos, entonces me inscribo a ese. El proceso de inscripción en Hacienda, ahora que estamos justo en el cambio de sistema, es todo virtual, es gratuito y eso se realiza en línea y es cuestión de sacar una hora de tiempo y uno ya está registrado. Súper fácil. Ujú. No se necesita un contador para hacer el registro, ¿verdad? El registro lo podemos hacer nosotros. Lo que tenemos que tener claridad es de cuál es nuestra actividad económica, porque en el proceso de registro es lo que nos va a pedir y de acuerdo a eso nos va a asignar el régimen. Aquí les puse como los dos más comunes, ¿verdad? Donde entran casi todas las actividades económicas. El primero se llama régimen simplificado. Y se llama así porque es más sencillo, ¿verdad? En este régimen uno no paga impuestos de acuerdo a sus ventas, sino que uno paga impuestos de acuerdo a sus compras. Y se paga, digamos, IVA y renta. IVA es el impuesto de ventas y renta es el impuesto sobre las ganancias de acuerdo a las compras. Y se paga 0,02%, es decir, y por trimestre. Entonces, si yo estoy en el régimen simplificado, entonces en abril voy a hacer la declaración de todas las compras de insumos que realicé que tuve en mi negocio en los meses de enero, febrero y marzo. Y si digamos que yo compré 1 millón de colones en ese trimestre, entonces voy a declarar el millón de colones y voy a pagar 0,02% de impuesto eh, por esas compras. Eh, entonces, tiene ciertas particularidades que hacen que sea muy interesante. Primero, que solo hago declaraciones cada 3 meses. Ujú. Entonces, eso me libera un poquito de la carga administrativa de estar haciendo declaraciones. Segundo, no declaro mis ventas, no estoy obligado a decirle a Hacienda cuánto vendí. O sea, si yo compré 1 millón y vendí 10 millones, yo no voy a declararle los 10 millones a Hacienda, solo el millón de compras. Eso lo hace muy interesante, baja mucho la carga tributaria, se Claro. pagan menos impuestos. em, pero entonces, aquí en el régimen simplificado, en este momento, solamente hay 14 actividades que pueden estar ahí. El resto no. Hay un proyecto que está avanzado, ya está en fase de consulta pública para ampliar las actividades en régimen simplificado, pero eso tenemos que esperar a que pase la fase de consulta pública, le hagan modificaciones, se publique en la Gaceta y ya quede en firme, ¿verdad? Entonces todavía no es tan firme la ampliación. En este momento solo hay 14 actividades. Esas 14 actividades son actividades basadas en compras. Por ejemplo, cafeterías, sodas, una panadería, tiendas, digamos, todo lo que sea comercio minorista, tienda de ropa, tienda de zapatos, tiendas de juguetes, tiendas de maquillaje, tiendas, ¿verdad? Todo lo que sean tiendas. Aquí caen todas las tiendas virtuales, ¿verdad? Ok. Si yo tengo una tienda virtual de productos de skincare, puedo caer acá, porque eso es comercio minorista. Si yo tengo una tienda de regalos, voy a estar acá. También están acá todos los servicios de sublimación, ¿verdad? Em, en general, sí, todas las comidas, también Charlas, todos los conferencias, digamos, eso que usted nos mencionaba de si yo cobro por dar conferencias, eso entra ya en el tradicional. entran en el Qué tradicional, curioso, yo exacto. pensaba que respondía más a una cuestión de
digamos, ingresos exactamente. Si yo tengo una tienda de skincare, como usted lo decía, pero facturo, no sé, millones porque soy muy buena vendiendo y tengo una amiga en Ujú. Corea y me lo trae súper barato, no sé, cualquier cosa. Y genera muchísimo, eso no importa, sigue en régimen simplificado, aunque yo genere Sigue millones. hay un límite de compras en régimen simplificado. Ok, Entonces, cuando supero esas compras, ya no puedo estar ahí, me va a pasar al régimen tradicional. ok, entonces siempre depende, Eh, aunque sea la actividad, si supero ese límite me pasa, ok, ok, ya ajá, tengo claro. pero de compras, ¿verdad? De ventas Sí, no. no es las ventas. Sí, que en Exacto. realidad va a ser como, responde al Y mismo el límite principio, de pero sí. compras, ahorita me puedo fijar, es bastante alto, ¿verdad? No son 5 millones, o sea, es un límite, creo Son que, más de 5 millones. sí, sí, claro, Ah, es un qué límite de curioso. compras muy, muy holgado, o sea, le Ujú, da chance a la gente de estar sus años en el régimen simplificado, ¿verdad? Y coger aire, y una vez ujú. que pase ese límite de compras, el sistema de forma automática lo va a pasar, le va a dar un aviso para que pase al tradicional. Me parece súper curioso, si no tenía idea de cómo funcionaba esa parte que... Tiene sus reglas, tiene el límite de compras, tiene el límite de cantidad de empleados, solo máximo 5, ¿verdad? Em, Solamente puedo tener, en el caso de la gente que tiene punto de venta físico, solamente puedo tener un punto de venta. Es decir, si yo Ujú, tengo panadería, si abro una mm, segunda locación, ya me saca. Tengo que pasarme, ¿verdad? Entonces sí tiene sus reglas, pero si la persona está empezando en el negocio de skincare, para seguir con el ejemplo, ujú, es una muy buena opción porque le va a dar chance de ir creciendo en ventas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en el primer trimestre de enero, febrero, marzo compré 1 millón em, y para el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio, no compré nada porque todavía tenía mercadería? Pues entonces no tengo, declaro en cero, ¿verdad? claro. No O no compré vendí nada lo que yo y esperaba. Ujú. si en ese segundo trimestre vendí, no tengo que declarar esas ventas porque no las No tengo que es en declarar función y de sigo ventas. vendiendo inventario que compré en el trimestre anterior. Entonces, creo que todo el mundo quiere estar en régimen Claro. simplificado. Tiene otra cosa interesante que es que Hacienda no obliga a emitir factura electrónica. Se está obligado a emitirle un tiquete, o sea, un tiquete, un comprobante al cliente, ¿verdad? Donde se salga el monto que el cliente me pagó, donde vengan mis datos, pero Ok. ese comprobante no tiene que tener el formato de factura electrónica que se exige, ¿verdad? Eso también lo hace muy interesante porque entonces la gente, como no tiene que declarar sus ventas formalmente, pues se desliga de tener que dar un sistema, una Una factura factura. electrónica. Ujú, Se puede dar, o sea, alguien de régimen simplificado, por ejemplo, de sublimación, y viene una empresa y le contrata 1.000 camisetas y le pide factura, la persona de régimen simplificado, aunque no está obligada, la puede emitir. Esa factura, como está en régimen simplificado, va a ir exenta de IVA. Al cliente le va a servir únicamente para declarar renta, ¿verdad? pero Al no de por régimen impuestos. simplificado no le va a afectar en nada en sus declaraciones emitir una factura. Ok, La pueden ok. hacer. Y luego está el régimen tradicional donde caemos la mayoría, ¿verdad? Aquí están todos los servicios profesionales, todos, 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 todos están acá. Dar charlas, servicios de diseño gráfico, servicios de manejo de redes sociales. Un catering service se considera ya un servicio, por lo tanto está aquí, no está en el simplificado. Servicios de ingeniería, de arquitectura, enfermería, todo, servicios de salud, todo está acá, ¿verdad? Y más otras actividades. Em, el régimen se llama impuesto a las utilidades, pero se le conoce como régimen tradicional o régimen general. Y la particularidad acá es que desde el momento en que yo me inscribo, ya tengo que empezar a declarar y pagar renta todos los meses, IVA, perdón, todos los meses, declarar y pagar IVA todos los meses y renta una vez al año. Y el IVA va a tener una tarifa de acuerdo a mi actividad económica. Casi todas tienen un 13%, solamente los servicios de salud tienen un 4% y los servicios educativos tienen un 2%, o las charlas, por ejemplo. Ujú, Pero todo lo demás lleva un 13%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vendo servicios de diseño gráfico, entonces tengo que cobrar lo que yo quiero cobrar más 13% de IVA. Ese 13% de IVA entonces lo va a pagar el cliente y luego a fin de mes, ¿verdad? Yo tengo que declararle a Hacienda cuánto vendí
Si tuve compras también, porque si yo tuve compras, pagué IVA ahí y pagarle a Hacienda la diferencia. Si lo queremos ver como de forma sencilla, el IVA es un impuesto de ventas que paga el cliente y Hacienda nos pone a nosotros a recaudarlo. En realidad nosotros somos recaudadores. Lo que hacemos es que cuando le cobramos a un cliente, recaudamos el IVA a ese cliente y cuando nosotros somos el cliente porque compramos un escritorio y pagamos IVA, entonces asumimos ese rol de cliente y finalmente al cierre del mes lo que le vamos a pasar a Hacienda es la diferencia. Ujú. ¿Verdad? Entonces, cosas que yo veo común, el IVA es un tema que la gente tiene que entender que la obligación empieza en el mes uno que me inscribo, que tengo que declararlo y pagarlo, ¿verdad? Yo veo mucho que la gente se le olvida pagarlo y cuando se da cuenta tiene 6 meses de IVA y se gastó la plata y de ahí, esa plata era de Hacienda, no es de nosotros, ¿verdad? Trágico. Y aquí sí estamos obligados a emitir factura electrónica Ok. cuando el cliente nos pida factura. Cuando el cliente no pida factura, estamos obligados a emitir un tiquete electrónico, que es la forma de declararle a Hacienda el ingreso que percibimos. No sé si habrán visto todo el escándalo que ha habido con el tema de los Impemóvil, El tema de ¿verdad? los, perdón. De los Impemóvil. Ajá. La gente está muy preocupada porque Hacienda le pidió al Banco Central que le dé la lista de los números de teléfono que reciben más de 100 Simpemóvil al mes, porque los considera ya una actividad comercial. Y entonces la gente, de mucha gente, cuando el cliente no quiere factura, no declara el ingreso a Hacienda, no hace Ujú. etiquete y recibe el dinero por Simpemóvil y entonces, claro, ahora está ese susto. Y hay mucha evasión por Simpemóvil, Hacienda lo Por sabe y por eso supuesto. está buscando la manera. Yo creo que la forma de uno cuidarse con esto es pues, declarando todos los ingresos, ¿verdad? Si el cliente no me pidió factura, entonces yo tengo la obligación de emitir un tiquete. Porque es súper común, digamos, bueno, a mí me pasa mucho que voy a algún comercio y en realidad necesito factura electrónica. Y yo nunca pido factura electrónica porque como yo no necesito para eso, Claro, para nada, entonces, pero siempre he pensado eso, de fijo eso es evasión de impuestos porque a la hora, muchos comercios deben de, a la hora de que uno no lo pide, entonces simplemente no lo reportan, ¿verdad? exacto, exactamente. Sí, ahí la obligación del comercio es reportarlo por A medio de un través de un tiquete. tiquete. Ok, ok. Ajá. Y estos son los dos impuestos que nos toca, con los que nos toca convivir en el régimen general, tradicional, y también en el simplificado, pero en el simplificado se simplifican a un cobro de 0,02 por trimestre y listo. En cambio, en el régimen tradicional o en el régimen general, entonces vamos a tener que convivir con un impuesto de ventas, el IVA, todos los meses, es decir, le voy a cobrar a mi tarifa el IVA, ¿verdad? Para que el cliente lo pague y después a fin de mes trasladárselo a Hacienda. Cuando yo asumo el rol de cliente, ¿verdad? Porque pedí factura por el servicio de Internet y ahí entonces estoy pagando IVA, entonces yo tengo que declarar en el mes mis ingresos, ¿verdad? Tengo que declarar mis gastos y el sistema de Hacienda me va a calcular el IVA, el saldo de IVA que tengo que pagar. Entonces, si por ejemplo en un mes no tuve clientes, no facturé nada, pero en ese mes me compré una computadora y pedí factura, yo ese mes voy a declarar únicamente el gasto. En ventas voy a estar en cero porque no vendí Ujú. nada. Y eso me va a generar un IVA a favor, un crédito de IVA, que en el siguiente mes, cuando ya yo venda algo, y toque pagar IVA, entonces Hacienda me va a decir, no me dé nada porque usted el mes pasado con la computadora tiene 50.000 colones de IVA, entonces se Mm. los voy a rebajar de acá. ¿Y eso tiene Es, algún vence, digamos, si yo lo compré este mes y ya pasaron 3 meses, pero voy acumulando por alguna razón 50.000 cada mes, o llega un momento en el que Hacienda dice, no, esto lo compró hace 7 meses, ya no le vamos a reconocer eso a favor mm, no estoy segura si tiene alguna fecha, digamos, de caducidad o algo pero, así? pero no es, si vencen, no es algo que va a vencer pronto, digamos, el Ajá. siguiente mes. Ah, De súper hecho, bueno. ahorita que estamos cambiando de sistema, una de las cosas que Hacienda ha identificado es la gente que solo declara gastos. Nunca vende nada, ¿verdad? Curioso. Entonces tienen o sea, tienen crédito de IVA a favor de muchísimo. Y ya eso se vuelve muy sospechoso, ¿verdad? Sí. Porque es muy extraño. Es normal que yo unos meses no venda y acumule crédito de IVA,
pero luego me lo voy a gastar conforme voy vendiendo y le voy recaudando al cliente. Ujú. Entonces, y a lo que escuché de Hacienda, había personas que tenían créditos de hace 2 años. Entonces, Jamás. creo que si hay una fecha de caducidad, no es algo como pronto, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos el impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre las ganancias. Entonces, son impuestos diferentes. Este es sobre ventas al cliente y este es un impuesto sobre las ganancias que voy a pagar cuando tenga ganancias. Eso quiere decir que si yo tuve pérdidas porque tuve un año en el que invertí muchísimo, no voy a pagar impuestos sobre la renta. Y además voy a pagar sobre mis ganancias de forma escalonada. Entonces Hacienda todos los años a inicios de año publica los tramos, que son como los tramos de ganancias y cuánto impuesto toca pagar. Si sus ganancias están entre 4.094.000 y 6.115.000, ese pedacito toca pagar 10%. Del pedacito de 6.195.000 a 10 millones, 15%, y así entonces. De primera entrada se ve muy complicado, pero tiene el objetivo de que se pague, que entre más gano, más pago, Ujú. ¿verdad? Y entre menos gano, menos impuesto tenga que pagar. Ok. Eso con la caja, perdón, con Hacienda. Así. En realidad, Hacienda, pues es la mayoría de las personas que emprenden, su gran temor es con Hacienda. Y claro que hay que tener todo ordenado con Hacienda, pero lo que suele traer más problemas al emprendedor es la caja. ¿Verdad? Es el desconocimiento de cómo funcionan los reglamentos y la ley constitutiva de la caja y en qué estamos obligados y en qué no. Y hay otra particularidad que es que cuando, digamos, yo estoy moroso con Hacienda, se me olvidó pagar el IVA, voy a parecer moroso ahí, pero esa morosidad no tiene tanto impacto en récord crediticio como sí tiene la de la caja. Entonces, si yo estoy moroso con la caja, em, no voy a poder renovar una tarjeta de crédito, menos sacar una tarjeta de crédito. El banco me va a decir, usted le debe a la caja. Vaya, resuelva eso y luego vuelva. No voy a poder comprar un celular en todas estas tiendas de Ujú. financiamiento, nada de eso. O sea, todas esas puertas se cierran hasta que yo solucione esta situación, ¿verdad? Entonces, a veces para emprender, pues puede ser un obstáculo si me desordené un poquito con la caja. Hasta que ordene eso, voy a poder abrir las puertas del crédito Claro. para mi negocio. Entonces, lo importante con la caja es entender que el seguro no es opcional, ¿verdad? No es lo mismo como cuando yo adquiero un seguro privado, que yo decido si quiero el seguro privado o no, si lo pago o no. Aquí nuevamente estamos en un sistema de seguridad social en el país en donde hay reglas y si esas reglas indican que yo estoy obligado, estoy obligado y obligado, me toca pagarlo, aunque yo no vaya a Levi's nunca, aunque no me guste el hospital que me toca, aunque yo nunca voy a la caja. Bueno, pero estamos en un sistema de seguridad social que Ujú. nos obliga a aportar. Eh, es muy diferente si el negocio está como persona física, es decir, yo, Yajaira Chung o Silvia Corella, inscrita en Hacienda, así yo tengo una sociedad. Los reglamentos y las obligaciones son diferentes. Si yo tengo una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, eso es una persona jurídica. Y en la caja, la obligación es, cuando mi negocio lo opera una sociedad, es ir a inscribir a esa persona jurídica únicamente cuando tenga empleados que no sean el dueño de la sociedad. Entonces, si yo tengo una sociedad SRL en la que estamos solamente mi socio y yo y, y no tenemos empleados, yo no tengo obligación de ir a inscribir esa sociedad a la caja porque no tengo empleados todavía, solo estamos ahí los dueños. La sociedad puede estar en Hacienda, puede estar facturando, puede tener un negocio activo y no está incumpliendo en nada con la caja, siempre y cuando los únicos que trabajen sean los dueños de la sociedad. Si ya yo Ok. contrato un empleado, entonces sí, ese es el momento de ir a inscribir esa sociedad en la caja, de abrirle la planilla y todo. Cuando es una persona física es muy diferente, ¿verdad? Entonces, si estoy yo, Yajaira Chun, inscrita en Hacienda, em, tengo que empezar a monitorear mis ganancias en promedio por mes. Porque la caja
tiene un límite sobre el cual inicia la obligatoriedad de pagar seguro, nuevamente, aunque yo nunca quiera usar el EVAIS, ¿verdad? Ese límite cambia todos los años. Voy a pasarme a acá. Ese límite cambia todos los años. Este año es de 341.227 colones. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo me inscribo en Hacienda, digamos que yo doy servicios de entrenamiento personal. Eh, en el primer mes no vendí nada, entonces cero ganancias, entonces estoy debajo de 341.227, entonces no estoy obligada. Digamos que por ahí del mes 5, de ahí cojo un par de clientes y entre lo que les cobro y rebajando los gastos que tengo, porque voy a la casa, gasolina y compré unas pesas ahí para dar el servicio, digamos que esos clientes me pagan 100.000 y con lo que gasté, me gasté 20.000 colones y me quedaron 80.000. 80.000 todavía está debajo de 341, no estoy obligada. Pero luego viene un gimnasio y me contrata. Entonces tengo estos dos clientes y además tengo el gimnasio que me contrata para unas asesorías, para montar programas de entrenamiento personal y ese gimnasio me paga 400.000 colones. Y yo sigo con mis gastos fijos de 20.000. Entonces si a 400.000 le resto 20.000, ya estoy ganando en promedio 380.000. Entonces ya estoy arriba, entonces ya estoy obligada. Entonces ese es el momento en el que yo tengo que ir a la caja a afiliarme porque ya estoy obligada, ya los números empiezan a indicar que estoy obligada. ¿Qué pasa si yo no voy? Que mi declaración de renta va a reflejar mis ganancias y así y la caja puede verlas. La caja puede solicitar a Hacienda mis declaraciones de renta y se puede dar cuenta que yo estaba obligada y no estoy pagando seguro. Y ahí sí puede venir un cobro retroactivo. Ok. Ahora, una pregunta con esto, digamos, si bajo esta obligatoriedad de estar asegurado uno, si en el primer mes, este ejemplo que usted daba, yo gané menos de esos 341.000 y no pagué el seguro porque no tenía la necesidad, la caja igual no me va a atender ese mes, ¿o cómo funciona esa parte? Porque todos tenemos que pagar algo, ¿cómo funciona ahí? No, si yo no tengo seguro, la caja digamos, si es un tema de Vice, no me va a atender. Ok. Me va a decir, no la voy a atender porque no tiene seguro. Si es una emergencia médica, llámese, tuve un accidente de tránsito, me va a atender porque ya ahí mi salud está en riesgo y yo necesito la atención, pero me va a generar una factura médica y me va Ujú. a cobrar todos los servicios. Y la factura médica es muy cara. O sea, eh, yo por un accidente, o sea, para que tengan una idea, Ujú. una apendicitis, que puede ser una emergencia médica de las más básicas, puede costar en factura médica sin complicaciones unos 5 millones de colones. De Ok, ahí para arriba, entre más grave la emergencia, más cara va a ser esa factura. ok. Entonces, esto que usted comenta es un punto importante. Puede ser que yo no esté obligada porque mis ganancias están debajo, pero si yo no tengo seguro, o sea, si yo no estoy afiliada, no tengo seguro. Y si no tengo seguro, corro No el me riesgo pueden de, atender. de que me cobren una factura médica. Y hay otra cosa importante, hay que ver que casi todas las emergencias terminan en la caja. Casi Sí, todas terminan en un hospital de la caja. Hay correcto. gente que me dice, bueno, no quería mencionar marcas, pero hay gente que me dice, es que yo tengo MediSmart o yo tengo una póliza de aquí, perfecto. O sea, pero asegúrese que su póliza privada le cubra una fractura, ¿verdad? Síntomas de infarto, ¿verdad? Que son las cosas que suelen terminar ahí en la caja y que generan esa factura médica. Hay mucha gente que no está obligada, o sea, está ganando menos de este monto, pero necesita el seguro porque necesita asegurar a su mamá, a su papá, tiene alguna enfermedad o algún padecimiento que requiere un medicamento todos los meses, entonces, de ahí el medicamento cuesta 3 veces más que la cuota mínima, que son 32.000, entonces me afilio, ¿verdad? Em, este es un seguro complicado, es un seguro complicado. Lo importante es entenderlo, porque otra de las preguntas comunes es, ¿cómo sé yo cuál es mi ingreso neto? ¿Verdad? Bueno, el ingreso neto son las ganancias que le quedan a uno. Entonces hay que saber cuánto ingreso tengo, cuáles son mis gastos y cuánto me queda de ganancia para que me tasen el seguro sobre mi ganancia y no sobre mis ingresos sin quitar mis gastos, porque Ujú. entonces estaría pagando más seguro del que me toca. La otra pregunta común, yo creo que la puse por acá. eh,
bueno, ahorita la vemos, pero me estoy adelantando, pero es, ¿cómo sé yo Mm. cuál es mi ganancia en promedio por mes si yo algunos meses no tengo facturas, no tengo clientes y otro mes sí y otros meses Claro, no? no todos los meses es el mismo monto o cómo Hay, funciona. hay que sacar un promedio mensual. Entonces, cuando vamos a afiliarnos, la caja nos va a pedir un promedio. Nos va a decir, ok, usted tiene 6 meses en Hacienda, tráigame sus declaraciones de IVA para ver con eso cuánto han sido sus ventas, cuántos han sido sus gastos y sacar el promedio. La afiliación a este seguro depende del caso de cada persona, ¿verdad? Hay gente que, como le digo, empieza en cero, pero tiene que afiliarse, entonces de ahí no se espera. Si yo voy a abrir una cafetería, la patente que necesito me va a exigir tener el seguro, entonces no me puedo esperar a que mis ganancias superen este monto, lo ocupo para el trámite de la patente y me voy a tener que afiliar. Si yo estoy en servicios profesionales, estoy empezando, me puedo dar el lujo de esperar a tener un promedio que supere el límite y acercarme a la caja. Cada caso es diferente. Yo creo que aquí lo importante es entender que hay un límite sobre el cual inicia la obligatoriedad y que cuando ya estoy arriba de ese límite, estoy expuesto a un cobro retroactivo. Exacto, sí. Ok. Esto es súper importante. Si ustedes son asalariados y además están en Hacienda, y tienen dos entradas de dinero, el Ujú. salario y mi actividad de servicios profesionales. Por el salario ustedes van a estar aportando a la caja porque el patrono va a retenerles ese pago a la caja, pero ser asalariado no me exime de la obligación de también tener que pagar seguro de trabajador independiente si mi ingreso por la parte de servicios profesionales supera el límite. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo soy asalariado y mi salario es de Mm. 500.000, por ahí me van a rebajar 10% que se va a ir al aporte de la caja. Y si aparte de ser asalariado y recibir esos 500.000, yo tengo una actividad de servicios profesionales por la cual gano otros 500.000, me toca pagar seguro también por esos 500.000 de servicios profesionales porque está arriba de 341. Si yo soy asalariado, gano 500.000 y estoy en Hacienda porque tengo un cliente y ese cliente me paga 80.000 colones todos los meses y yo no tengo gastos, entonces no estoy obligado por la parte de servicios profesionales porque 80.000 es menos que 341, ¿verdad? Ujú. Entonces tienen que estar como revisando. Eh, Nada es automático, la caja no se da cuenta de forma automática que yo estoy recibiendo más ganancias por acá y no me actualiza el monto de seguro de forma automática. Todo depende de nosotros, de ir a actualizar y de estar pagando el seguro que nos corresponde. Esto es lo que les decía, entonces hay un monto, este monto es el de este año, ¿verdad? Cambia todos los años, pero ronda, es un monto muy cercano al salario mínimo. Entonces, si mis ganancias en promedio por mes em, están debajo acá, yo no estoy obligado y no me pueden cobrar retroactivo, pero si mis ganancias en promedio en el año están arriba, entonces ya soy candidata de un cobro retroactivo de la caja. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Digamos, yo veo muchos casos de personas que empezaron cuando estaban empezando, no estaban obligados, pero les fue súper bien después y tienen 4 años en Hacienda y los 4 años arriba de los montos mínimos de la caja. Y resulta que ahora sí necesitan ir a afiliarse porque tienen alguna enfermedad que requiere un medicamento, porque la mamá ocupa el seguro, porque se van a expandir y ocupan una patente. Y en el momento en que se afilien, la caja les va a cobrar esos 4 años para atrás retroactivo. Y ya va a ser un monto muy alto de dinero que va a ser difícil, ¿verdad? Ujú. Y si no lo puedo pagar, entonces viene la mancha de morosidad que afecta el récord crediticio. Entonces, con la caja hay que empezar muy, muy ordenado. Hay que ir monitoreando la obligación para que no nos sorprenda un cobro Ujú. retroactivo que nos vaya a afectar. Y algunos ejemplos de cuánto se paga de seguro por el monto mínimo, es decir, si yo gano 200.000, pero necesito el seguro, la caja me va a poner que yo gano 341.227. Por eso ellos le llaman base mínima contributiva. O sea, es lo mínimo a partir del cual empieza la contribución. Y el monto de seguro son 32.382. Esto es lo mínimo que se paga, ¿verdad? De ahí para arriba. Y aquí les dejé, por si después quieren compartir la presentación,
las escalas que usa la caja para calcular, ¿verdad? Cuando la persona llega y dice, bueno, yo gano 1 millón de colones, entonces dice, 1 millón se ubica aquí, le toca pagar este porcentaje de salud, este de pensiones, y eso suma 132.800. Entonces, nuevamente el seguro, entre más gano, más alto va a ser el seguro que tengo que pagar. Y todo el mundo paga diferente porque es un Ujú, porcentaje de las ganancias que tengamos en promedio por mes. Y hasta aquí, digamos que hemos visto los dos primeros pasos que son los más complejos, que son Hacienda y Caja. Después de aquí, en la ruta que vimos, hay algunos otros que pueden ser requisito dependiendo de la actividad que tengamos que realizar. El siguiente es la póliza de riesgos del trabajo, que también es obligatorio en Costa Rica. Solamente hay dos aseguradoras autorizadas para dar estas ok, pólizas, el INS y MNK. Hasta durante muchos años únicamente fue el INSS, hasta este año es que se abrió el mercado y entró este nuevo competidor que se llama MNK. Y la póliza va a cubrir todos los riesgos, todos los padecimientos y accidentes laborales. Entonces, si vemos, tenemos la caja para todo lo no laboral y la póliza para todo lo laboral. Entonces, si yo eh, fui a visitar un cliente, me bajé, me tropecé y me fracturé, eso lo va a cubrir la póliza porque yo estaba trabajando. Pero si yo salí en la noche con los amigos, saliendo del cine, me tropecé y me fracturé, eso me lo va a cubrir la caja porque eso no fue laboral. ujú, Entonces, hay que tener los dos porque la idea es recibir la atención de acuerdo al accidente y también eso descarga un poco la caja, ¿verdad? Y la atención acá se va a dar con los hospitales del IN, en el caso del INS y con MNK, no sé cómo será exactamente, pero ellos deben tener toda su estructura para la atención de los accidentes. Y es obligatorio si tenemos empleados tenerlos cubiertos con la póliza de riesgos del trabajo. La póliza es sencilla, nada más uno va a la agencia, a sucursal, pide la póliza, le piden la actividad económica, el horario y se paga. No funciona como el seguro de la caja, digamos, es diferente. Y después tenemos un par de requisitos más, que es el permiso de funcionamiento y la patente. El permiso de funcionamiento lo da el Ministerio de Salud y básicamente es como una autorización que da el Ministerio de Salud que dice que el lugar donde vamos a operar esa actividad económica cumple con las normas de salud e higiene que se requieren. Entonces aquí también depende mucho la actividad económica, porque si mi actividad económica es un restaurante, entonces voy a tener que cumplir más normas de salubridad que una tienda de ropa, ¿verdad? Los permisos de funcionamiento se clasifican por riesgo, riesgo A, que es el riesgo alto, riesgo B, que es el riesgo medio, y riesgo C, que es el riesgo bajo. Entonces, una oficina es un riesgo C, ¿verdad? La producción de una salsa picante es un riesgo B y un restaurante con más de 100 personas es un riesgo A. Entonces va a depender mucho de la actividad económica y así van a depender los requisitos. No es lo mismo, digamos, los requisitos para un restaurante de más de 100 personas o producción de fármacos va a requerir manejo, tratamiento de aguas, la cantidad de baños, espacio, metros cuadrados por persona, etcétera. Si yo produzco una salsa picante desde mi casa, pues entonces me van a revisar que mi casa, pues yo tengo una cocina en donde tenga separados los utensilios que utilizo para cocinar las salsas del el hogar, que tal vez tenga una refri únicamente para los productos que vendo y otra refri para los alimentos de la casa. Se puede sacar el permiso de funcionamiento en la casa. Lo que tengo que tener es el uso de suelo, ¿verdad? El uso de suelo debe ser un uso de suelo comercial para que me otorguen el permiso de funcionamiento. Independientemente del riesgo, siempre tiene que ser comercial o mixto. ujú. Y finalmente la patente, que es pues el permiso que me da la municipalidad de tener una actividad lucrativa en el cantón. Y la patente es una acumulación de todos los requisitos anteriores. Si yo voy avanzando poco a poco con mi ruta de formalización, cuando yo llegue a la patente no me debería de costar.
Es nada más de decir, ok, aquí está el comprobante de este, aquí está el comprobante de esto, y puede ser que la municipalidad me pida alguna otra cosa, digamos, llenar algún formulario, o por ejemplo la licencia de ACAM, que si es el negocio va a poner música, necesitamos esta licencia, pero si yo he ido avanzando con esa ruta, no me debería costar la patente. Debería de ser algo relativamente sencillo, ¿verdad? Y dependiendo, pues, del negocio, puede ser que yo necesite un registro sanitario, que lo comentamos ahora, de Ujú. cosmético, de alimentos, eh, u otro tipo de permisos dependiendo del negocio en el que esté. Pero básicamente esta es como la ruta. Perfecto, muchísimas gracias, Jaira. Yo creo que ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje, ¿verdad? A manera de cierre, me gustaría preguntarle como qué ventajas, cuáles podría decir usted que son las ventajas frente a mantener un negocio informal a formalizarlo en Costa Rica. Si uno quiere crecer, tiene que formalizarse. O sea, creo que también va a depender mucho de los planes que tenga cada persona para su emprendimiento. Si su plan es crecer, hacer que esta idea vaya generando ingresos y eventualmente se convierta en mi principal fuente de ingresos, voy a tener que formalizarme sí o sí, porque va a llegar un punto en que el mismo sistema nos va a obligar, o sea, el cliente nos va a pedir factura y voy a necesitar estar en Hacienda. El punto de venta me va a exigir el registro sanitario y voy a necesitar formalizarme. Estoy recibiendo un montón de simpes en mi cuenta, ¿verdad? Y entonces ya el banco me va a decir que justifique el origen de los fondos. Entonces, el sistema está hecho para que en el momento en el que nuestra idea de negocio, nuestro emprendimiento esté ya caminando, vamos a tener que formalizarnos si queremos seguir. Si no, vamos a tener que decirle al cliente, no hay factura y no me va a comprar a mí. O voy a tener que decirle a la carnicería, no, no tengo registro y se cierran las puertas. Que también es válido, ¿verdad? Yo creo que yo siempre le digo a la gente, hay que probar y después tomar la decisión, ¿verdad? Porque formalizar tiene sus costos, ya lo vimos, y es como trabajo extra. Y uno tiene que estar muy seguro de que uno quiere dar ese paso. No hay nada de malo en que yo en diciembre me ponga a hacer queque navideño y le venda a mis familiares y conocidos y ya, ¿verdad? No quise seguir con eso porque tengo mi trabajo de asalariado, porque me di cuenta que emprender es súper cansado y no es lo mío, no tiene nada de malo. Pero sí, más bien me encantó hacer queques y ahora quiero hacer otros y ahora entonces sí, tengo que dar el paso a formalizar. Perfecto. ¿Y cuáles considera que son las principales barreras, digamos, en medio de todo esto, a la hora de que yo quiero eh, formalizarlo? ¿Con qué cosas ha topado usted que dice así, en Costa Rica, estas son las tres principales barreras? Esto es lo que más complica el proceso como tal. Yo creo que definitivamente las obligaciones con la caja complican Ujú, mucho y complican mucho porque no hay información como fácil de accesar en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más me dice la gente es, yo no tenía ninguna intención de estar mal con la caja. Si yo hubiera sabido, si yo lo hubiera visto en algún lado, si a mí me hubieran dicho, yo voy y me afilio desde el primer momento que estaba obligada, pero no sabía. No sabía, nadie me dijo, entonces creo que eso es un reto, digamos, como poder tener la información visible. Le aseguro que está así como el 90% de las personas que en este momento tienen una deuda con la caja, no fue intencional, no fue con la intención de no pagar el seguro. Entonces creo que ese es un reto importante, como ese acceso a información, ujú. ¿verdad? Tal vez que la información esté centralizada para que el emprendedor no tenga que ir a tres lugares diferentes, sino que ya pueda como tener todo ahí. Em, y luego está un poco el orden como financiero, contable, ¿verdad? Saber que el IVA no es un dinero mío, que lo tengo que guardar y trasladarlo el siguiente mes. Eso es un reto importante, o sea, a la hora de emprender no es lo mismo que recibir el salario, porque el salario es todo de uno. Ujú. Ya cuando uno le llegó, ya le rebajaron, ¿verdad? La caja y ni siquiera yo vi el rebajo, no pasó por mí. Pero cuando uno emprende, tiene que saber que recibe dineros que no le corresponden, ¿verdad? Que son los de pago de impuestos. Y eso es un reto, ordenarse con eso es un reto. Incluso el uso de las plataformas, ¿verdad? Yo veo que ahora, bueno, eso que cambia, siento que cambia mucho y las personas, por eso mismo que usted menciona el desconocimiento, buscan apoyo en otras
empresas, digamos, como por ejemplo Papeleo, que usted nos comentaba, bueno, que veíamos en la introducción, que se dedica a eso, ¿verdad? A ayudar a las personas a formalizar. Entonces creo que también que las personas sepan que, pues, que no están solas en este medio, ¿verdad? Que si tienen dudas de algo, que si tienen, pues, alguna incertidumbre, que acudan. Hay muchas empresas que yo entiendo ayudan incluso con todo esto de tributación, de Hacienda, no sé tanto de la caja, pero que sí, que si yo sé que no soy buena con la matemática, que si yo sé que no tengo mucho, pues Ujú. entonces simplemente de mejor prefiero desligarme de esto y contratar a una persona, ¿verdad? De eso que tanto lo recomienda o de pronto el proceso puede ser más bien Al perjudicial para la inicio, empresa. no, no, o sea, ese sería el ideal, ¿verdad? Lo que pasa es que al inicio no hay presupuesto, la mayoría de las veces. Es el emprendedor solito y no tiene presupuesto ni para un contador. Entonces, pero hay opciones. Yo les diría que busquen apoyo en el INA, que tiene Ok. muchas charlas y muchos programas gratuitos, donde pueden aprender a hacer las declaraciones, donde pueden aprender a hacer un montón de cosas administrativas contables, que ese es el tema. Cuando yo no tengo presupuesto, tengo que asumir ese rol, tengo que hacerlo mientras el negocio tiene el dinero para poder contratar un contador o un asesor. Entonces pueden apoyarse en el INA, pueden apoyarse en las mismas instituciones. Ahora el Ministerio de Salud ha sacado un montón de charlas gratuitas sobre cómo sacar el registro sanitario, cómo sacar esto, cómo sacar lo otro. Métanse en los canales de YouTube de las instituciones y toca, digamos, dedicar el tiempo para aprender mientras el negocio va generando y ya después yo puedo decir, ok, contrato un Ujú. contador o contrato un asesor que se encargue de esto, ¿verdad? O contrato a alguien que se va a encargar de mantener todo al día. Pero al inicio, pues toca dar el paso y buscar uno mismo la información. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Yajaira. Este ha sido un espacio, ¿verdad?, de muchísimo aprendizaje. Yo espero que todas las personas que se conectaron y que tienen alguna luz de emprendimiento, alguna idea, les haya aportado muchísimo, porque ha sido con mucha información y muy detallada y de verdad agradecerle nuevamente por la disposición, el tiempo, los recursos que nos ha compartido, ¿verdad? Antes de finalizar la charla, le solicitamos a las personas que completen el enlace de la evaluación que está puesta en los comentarios de la transmisión y pues nuevamente agradecer a Yajaira, a todas las personas que se conectaron de parte en nombre personal y a nombre de la Oficina de Orientación y de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Está activo también el sitio de la Feria de Empleo para que lo visiten, feriadeempleo.ucr.ac.cr para informarse de todas las diferentes charlas que van a ver y también invitarlos a visitar el sitio de Yajaira, es papeleo.cr. Papeleo.cr, ajá. O ahí me encuentran en todas las redes sociales también. Súper famosa en TikTok y en todas las redes sociales, entonces también es muy buena exponiendo los temas y de verdad, si tienen dudas pueden visitar también esos canales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo día.